con cada uno de nosotros. ¿Cómo no? Amén. Gloria a Dios. Dios les bendiga nuevamente, hermanos. Amén. Dios les bendiga más. Amén. Saludamos a los amigos hasta donde llegue este sonido. Que Dios les bendiga en gran manera. Si hay familiares escuchando, pues también Dios les bendiga. Cristo les ama. Sí. Así que nos ponemos de pie, hermanos, en esta preciosa hora. Vamos a abrir nuestra Biblia, ya que eso hemos venido a compartir la palabra de Dios con los amigos. Así que abra su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 12 en adelante. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Primera carta de Corintios, capítulo 12 en adelante, para gloria y honra de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aleluya. Cuando tengan, hermanos, glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Si hay amigos, pues también ahí en sus hogares y quieren leer juntamente con nosotros, pues repito, la cita bíblica es primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, y a la letra dice: y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. El versículo 15 dice: en cambio, el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. ¿Cuántos salieron en esta tarde? ¿Cuántos tenemos la mente de Cristo? ¡Amén! Aleluya, qué poquitos. Amén. Gloria a Dios. Creo que solo el pastor dijo amén. Aleluya. Todos tenemos la mente de Cristo, hermanos. Desde el momento en que Dios nos ha llamado, Él nos ha hecho nueva criatura, Él ha hecho algo maravilloso en nuestra vida, y de eso queremos hablar en esta preciosa y bella tarde con los amigos. El tema, hermanos, que voy a presentar en esta tarde lo he titulado: cuando escuchamos a Dios hablar. Amén. Cuando escuchamos a Dios hablar. Muchas veces nos encanta cantar, amén, y es que es cierto, nos encanta. Nos encanta bendecir el nombre de Dios, y eso es bueno. Nos encanta adorar a Dios, y eso es maravilloso. Pero también es necesario escucharlo cuando Dios habla a nuestra vida, amén. Y ahora queremos compartir este mensaje con los amigos. Dios está hablando a tu vida. ¿Sabe? Cuando los amigos dicen o se imaginan que Dios va a hablar, lo primero que los amigos se imaginan es: Dios solamente habla para regañar, Dios solamente habla para dar sugerencias, para dar órdenes, quizás para dar prohibiciones caprichosas. Amigo o amiga, si usted tiene ese pensamiento, nuestro Dios no es un Dios amargado. Amén. ¿Cuántos se alegran por eso? Nuestro Dios habla con amor. Amén. Nuestro Dios habla con cariño. Nuestro Dios transforma al hombre. Y aunque haya amigos que dicen, pues que cuando Dios hablaba en la Biblia, hablaba solamente para regañar, hablaba solamente para pedir cosas. Hoy en día el Señor está hablando, y está hablando con amor. Amén. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado con amor, hermanos? Amén. ¿A cuántos de nosotros Dios nos ha hablado con amor? Amén. Dios todos los días nos habla con su bendita palabra, que es amor. Ahora bien, para muchos, hermanos, los amigos se imaginan que Dios es un jefe enojado. Que Dios es un jefe enojado y que siempre está enojado con sus trabajadores, que siempre está exigiéndole a sus trabajadores. Dios no es un jefe enojado. Ya le decíamos, Dios es amor, amén. Ahora bien, cuando Dios habla, lo hace cual padre amoroso que quiere lo mejor para sus hijos.
y en su misericordia nos enseña grandes cosas para que entendiendo su perfecta voluntad nuestras vidas sean cambiadas y así vivamos una vida de completa felicidad. Amén. Ahora veamos. Cuando escuchamos a Dios hablar, aprendemos grandes cosas. Jeremías 33:3 dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Amén. Cosas grandes y ocultas son las que no entendíamos y ahora comprendemos. Amén. Primero, cuando llegamos al Señor aprendimos que la condenación es eterna. Amén. Quizás afuera escuchamos hablar que hay un infierno, que hay un lugar de tormento, que hay un lugar para los incrédulos, para aquellos que hacen maldad, para los fornicarios, para los hechiceros. Quizás escuchamos hablar de eso, pero hasta que venimos a los pies del Señor nos dimos cuenta que es una condenación eterna. Es decir, que después de muerto eso va a continuar y no va a parar, porque es eterno. Segunda cosa que nos dimos cuenta al venir a los pies del Señor es que el Señor, hermanos, que nosotros le servimos, tiene un plan de redención, tiene un plan de salvación, que usted y yo somos marcados y estamos incluidos, y muchos amigos se pueden incluir a ese plan de redención. Amén. Alabado sea Cristo. Siempre lo hemos recalcado en este lugar. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios trae la cosa bajo su control. Solo imagínense sacar a Noé de una generación perversa, una generación terrible, y no acatar el llamado a aquella gente. Pero cuando vino el diluvio fue demasiado tarde. Noé se salva a él, su esposa, sus 3 hijos, sus 3 nueras, 8 personas se salvan en aquella generación, oiga bien. Pero de ahí en adelante Dios empieza a levantar hombres, Dios empieza a llamar hombres, personajes importantes, la Biblia, personajes de fe, hombres que cambiaron la historia de todo Israel, que cambiaron la historia de toda la Biblia, hombres que marcaron diferencia, hombres que hablaron la palabra, hombres que hicieron la diferencia. Amén. Entonces, ¿por qué estos hombres hicieron la diferencia? Porque atendieron y escucharon la voz de Dios. Amén. No es lo mismo oír la voz de Dios que escucharla. Amén. Oír, yo escucho en este momento el viento soplar ahí en el aire, pero escucharlo es detenerse a dónde es que está soplando, de dónde viene. Amén. Cuando usted dice, yo estoy oyendo música, tal vez usted está escuchando de lejos, que alguien está escuchando alabanza, y dice, está escuchando alabanza, pues voy a escuchar, ya sé, esta alabanza es, ya está con más detenimiento. Así es, Dios quiere que le escuchemos a Él. Amén. Dios quiere, amigos, que le escuches a Él, que no solamente oigas. Amén. Porque muchos de estos hogares, muchos están diciendo, ya están predicando, están oyendo. Amigo, escucha lo que el mensaje quiere ahora para tu vida. Y eso es quedarse a analizar, a meditar lo que Dios trae en esta hora. Ahora bien, Dios nos enseña grandes cosas. Por ejemplo, grandes cosas que solo Dios puede enseñar. Otra cosa que llamo que solamente el Señor nos puede enseñar es cómo hallar la verdadera paz. Amén. ¿Cuánto tenemos paz, hermanos? ¿Cuándo tenemos paz, hermanos? Aleluya. No me estén afligiendo. Gloria a Dios. Todos, hermanos, tenemos paz en el momento que venimos a los pies del Señor. Hay personas que venían corrompidas del pecado, venían destruidos del pecado, el diablo tenía atados, tenía quizás en la calle postrados a sus pies, quizás clamando la muerte, pero Dios nos ha cambiado, Dios ha hecho un cambio en nuestra vida, Dios ha restaurado nuestro corazón, nuestra vida, y ahora somos diferentes. Amén. ¿Cuántos salieron por eso? ¿Quién hizo eso? Lo hizo Dios. Amén. Y Dios puede seguir cambiando la vida, los corazones, restaurando la vida. Aquella persona que tal vez esté deseando la muerte, aquella persona que quizás no consiente la vida, no tiene salida según Él, Dios le está llamando en esta hora. Amén. Así como un día Dios nos llamó, Dios le sigue llamando. ¿Y sabe para qué? Para compartir las bendiciones maravillosas de Él para con nosotros. Dice en la primera carta de Timoteo, capítulo 6, versículos 7 al 11, dice la palabra de Dios: porque nada hemos traído a este mundo. Amén. Y sin duda nada podremos sacar. Amén. Solamente
Mediten en ese versículo. Dice, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Amén. Levántame la mano, ¿quién traían una casa cuando nacieron? Levántame la mano, ¿quién traía ya una mudada bien puesta, bien planchadita, manga larga, o con su velito cuando nació? Nadie. Hasta la ropa es prestada. Pero ¿saben qué? El Señor no se equivoca en sus palabras, dice, nada hemos traído, pues tampoco nada podemos sacar, amén. Y que hay aquellos que están acumulando riqueza, que están acumulando bienes, que están acumulando terrenos, pero su vida las tienen mal delante de la presencia de Dios. A esas personas Dios les llama a que hagan tesoros en el cielo, amén. ¿Cuántos tenemos tesoros en el cielo, hermanos? ¿Cuántos tenemos tesoros en el cielo, hermanos? Amén. Todos nosotros, hermanos, tenemos un tesoro en el cielo. Y es necesario que nos guardemos, que hagamos la diferencia como estos hombres de fe que marcaron la diferencia. ¿Por qué? Porque escucharon la voz de Dios. No solamente oyeron, escucharon la voz de Dios. Amén. Cuando Jesús predicaba y enseñaba, muchos amigos quizás andaban oyendo, pero muy pocos andaban escuchando. Muy pocos andaban analizando lo que Jesús decía. ¿Y saben quiénes eran las personas que más escuchaban a Jesús? Los escribas, los fariseos. Allí iban todas esas personas para ver en qué fallaba Jesús. Ellos no solamente estaban oyendo como la multitud, ahí va Jesús, el que hace milagros, vamos a ver quién es, por la curiosidad de ver a ese Jesús y a la multitud de personas. Pues no, los fariseos llegaron a escuchar qué era lo que Jesús estaba enseñando. Amén. ¿Para qué? Para después juzgarlo. Seguimos leyendo lo que decía 1 Timoteo 6:7. Dice el versículo 8. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Aleluya. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Amén. Qué maravilloso es el Señor, cómo nos habla. Si tenemos, hermanos, la comida, si tenemos el sustento diario, estemos contentos con eso. ¿Por qué pedirle al Señor un carro cuando el Señor sabe que si se lo da peligroso se vaya a matar ahí en el campo? Amén. Aleluya. Amén. Ya se va a tirar algunos que no están pidiendo carro. Amén. Y ¿sabe qué es lo malo de nosotros? Que pedimos mal. El Señor, muchas veces le decimos al Señor, Señor, dame un carro, dame un carro. Pero no dice para manejar, Dios le manda un carro y nos sale atropellado el hermano. Sí. Porque como un carro pidió, no es como que Dios dame un carro para trasladar a la iglesia, Dios dame un carro para bendecir al pueblo, amén. Pero a veces pedimos mal. Entonces seguimos leyendo que es la palabra de Dios. Y dice el versículo 9. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El versículo 10 dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Y está el consejo para nosotros, mas tú, hombre de Dios, huye de estas cosas. Amén. Más claro no puede estar, hermanos. El Señor nos manda a que huyamos de todas esas cosas que quizás pueden perder nuestra vida, como es la codicia, la ambición, el querer tener más, el querer abarcar. Cuando el Señor dice, si tienen abrigo y sustento, estén contentos con eso, amén. Pero el problema es que los amigos pueden tener carros, pueden tener una buena casa, quizás de 2 plantas. Y pueden tener los mejores utensilios en esa casa de luz, y puede ser la mejor casa de cantón, pero si esa persona no se ha arrepentido, tesoros no tienen en el cielo. ¿Saben dónde tiene el tesoro? En las llamas ardientes del infierno. Allí se tiene el tesoro. Y el más ardiente y el más caliente. Pero nosotros somos bienaventurados, hermanos, que sin haber visto hemos creído. Y eso es maravilloso, amén. ¿Qué otra cosa enseña el Señor que solamente Él enseña? Es cómo llegar al cielo. Decía alguien la pregunta del millón, ¿cómo llegar al cielo? Muchos, en esta pregunta hay un gran debate. Muchos dicen que es por las enseñanzas del Buda. Es que muchos dicen que es por el Islam.
Es que otros dicen que es por el cristianismo. Es que otros dicen que es adorando a la serpiente, que es adorando a la vaca allá en la India, que es adorando a las plantas, que es adorando a los árboles. No. Jesús nos enseñó y su palabra es clara. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces, ¿por medio de quién podemos llegar al cielo? Por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y ese es el mensaje que traemos en esta tarde para los amigos, que solamente por Jesús podemos llegar al cielo. Amén. Alabado sea Cristo. Siempre. Ese es el mensaje. Gloria a Dios. Continuamos. Ese es el mensaje. Solamente por Cristo podemos llegar al cielo. Y muchas personas aún se preguntan, ¿cómo podemos llegar al cielo? Los científicos dicen, ¿cómo vamos a poder llegar hasta donde dicen que hay un Dios? Muchos científicos han creado las mejores telescopios para ver más allá de las estrellas y no han podido llegar. ¿Sabe por qué? Porque la gloria de Dios es grande. Amén. Gloria a Dios. Pueden llegar a una estrella en unos par de millones de años. Y pueden inventar lo mejor de lo mejor. Pero ¿saben qué? Para llegar al cielo, estar y pisar esa tierra santa, solo hay un camino. Y ese es Jesús. No es necesario que los hermanos cristianos que se congregan en la Padre de Luz se suban a un cohete y dicen, vaya, estos hermanos van para el reino, vámonos. No. Es fácil, solamente que la muerte venga por nosotros y ya está. ¡Qué fácil! ¡Qué bendición! Mientras tanto, los científicos matándose por inventar la nave espacial más grande, la nave espacial que llegue lo más lejos posible. ¿Para qué? Para poder llegar a un lugar donde haya espacio, donde haya aire, donde haya planta, donde el ser humano pueda vivir. Pero es imposible. Para el ser humano es fácil. Para los cristianos es fácil, solamente es esperar la muerte en el tiempo que Dios estipule. Amén. Qué fácil. Pero la pregunta es, ¿cuántos se quieren morir, hermanos? Nadie dice amén. Nadie se quiere morir. Nadie nos queremos morir. Y es que son bonitos ver las plantas y los carritos ahí corriendo, ¿verdad? Y muchos ahí con azúcar en la sangre tomando Coca-Cola. Aleluya. Y el doctor le ha dicho, déjela hermano. Ay, doctor, es que si lo usan para limpiar los volados del carro, imagínense el estómago, ¿cómo van a tener chuco de eso? Imagínense, bien purificado va a tener el estómago y los riñones más. Entonces, el Señor es tan bueno con nosotros que dice en el versículo que hemos leído como base, en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu. Amén. El hombre natural no percibe las cosas que son de Dios. El hombre natural solamente percibe lo malo, el pecado. En hacer maldad, eso es lo que percibe. Si el hombre natural percibiera las cosas de Dios, yo le aseguro, este lugar no estuviera así, estuviera lleno. Este lugar quizás no fuera este local que utilizaríamos para Campo Blanco, quizás fuera ya la comunal todos los martes y jueves. Si el hombre natural reconociera las cosas del Espíritu de Dios, pero no es así. Sigue diciendo la palabra de Dios, a estas personas les son locura. Para muchas personas están diciendo, y quizás tienen ese pensamiento, eso es locura, esos hermanos no tienen nada que hacer. Esas personas quizás son las más alejadas del cantón, porque a las 3 ya están allí poniendo alabanza. ¿Será que no trabajan? ¿Será que no se enferman? Solo de Hermana Ángela quieren pasar los martes y los jueves y ese equipo de sonido a todos mecate. Porque es necesario compartir la palabra de Dios. Amén. Y sigue diciendo, oiga bien, grandes cosas ha hecho Dios con nosotros. Cuando escuchamos a Dios hablar, entendemos su propósito perfecto a favor del hombre. Dios es, hermanos, amor. Y Dios ha plantado un plan de redención maravilloso. En el Antiguo Testamento vemos cómo Dios liberta mucho a su pueblo que venía pues de estar en pecado. Dios lo levanta a Moisés
Moisés es uno de los embajadores, del cual pues guió a este pueblo a través del desierto. Muere Moisés, se levanta Josué. Josué empieza a conquistar pueblos, destruye, o mejor dicho, derrota al menos 31 reyes en toda su historia. Empieza a conquistar tierra, empieza a repartir tierra. Al final de su vejez se muere Josué. No hay líder preparado, el pueblo volvió a caer en pecado. Al ver la necesidad de Dios, levanta jueces. ¿Por qué? Porque el plan de redención de Dios es maravilloso. Amén. Amén. Y es que cuando no hay varón que hable palabra de Dios, Dios siempre va a levantar. Amén. Tal vez en este lugar puede faltar el hermano Dani, puede faltar el hermano Rosalío, cualquier predicador, pero Dios siempre va a levantar a uno para llevar la palabra. Amén. Porque donde hay pecado es necesario llevar la palabra. Amén. Porque donde hay necesidad es necesario llevar esa receta maravillosa que es Cristo Jesús. ¿Cuántos salieron por eso? Aleluya. Cristo es la solución. Amén. Miren, qué maravilloso es Dios. Y qué tremendo es el pueblo de Israel. Se levantaba un juez, el pueblo estaba en bendición, estaba arriba, andaban espirituales. Moría el juez, el pueblo ya andaba abajo, ya andaba en la carne, tirado. Dios levantaba otro juez. Quizás él ya esclavizado a su enemigo. Dios levantaba otro juez. El pueblo volvía nuevamente a estar espiritual. Pero moría el juez o Dios quitaba el juez. Volvía nuevamente abajo. Imagínense qué actitud, qué vida, qué antimoral había en ese entonces. El pueblo teniendo palabra de Dios, por momentos arriba, por momentos abajo. Pues es necesario, hermano, lo que quiero recalcar es el respaldo de Dios para su pueblo. Amén. Imagínense si Dios respalda a su pueblo, cuánto más a su iglesia. Amén. ¿Cuánto más nos va a respaldar a su iglesia? Recuerde, nosotros no somos pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia de Dios, la esposa del Cordero. Amén. Alabado sea Cristo. Dice el versículo 15: en cambio el espiritual juzga las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Amén. Qué maravilloso, qué lindo y precioso. Imagínense, el pueblo de Israel dijo: no, nosotros queremos rey. Nosotros queremos rey como esos pueblos. Miren, Amapalita tiene rey. Miren, Amapalita tiene rey, pero aquí con Chagüita no tiene nada. Ese era el decir ahí en el pueblo de Israel. Miren, las naciones vecinas tienen rey y nosotros no tenemos nada. Con puros jueces hemos quedado. Le dijeron al profeta Samuel: nosotros queremos rey. Dios le concedió un rey. Se levanta el rey Saúl, se levanta el rey David, se levanta el rey Salomón, se levanta el hijo del rey Salomón y se divide el reino Roboam con Jeroboam y empieza el reino dividido, el reino del norte con 10 tribus, el reino del sur con otras. Mientras tanto el pueblo estaba adorando en un tiempo ahí en el templo que había construido el rey Salomón. Allí estaba adorando. Allí estaban escuchando la voz de Dios. Allí estaban bendiciendo la voz de Dios. El problema está que cuando dejamos de escuchar la voz de Dios, eso, hermanos, es un grave error. Así es. Eso es un grave error. Vemos el caso de Salomón en la primera conversación con Dios. Dios platica con Salomón. Salomón, siendo un joven, él pide sabiduría. Dios le recompensa a Salomón, porque como Salomón no pidió riqueza, no pidió fama, no pidió grandeza, Dios empieza entonces a ver que este joven quería sabiduría. Dios le recompensa con riqueza, con fama, con poder y a nivel mundial, podemos decir en ese entonces. Ahora bien, vaya leyendo más adelante. En la segunda conversación de Dios con Salomón, Dios conversa y Salomón calla. ¿Por qué calla Salomón en esa conversación? Si Dios quería platicar con Salomón, ya Salomón ya era grande. Ya Salomón eran toneladas de oro cada final de año. Era bendición. ¿Y sabe qué es lo lindo de todo esto? ¿Con qué comercializaba Salomón? Y parece broma, con monos. Con monos comercializaba Salomón. El rey Salomón, el rey, el que tuvo un periodo de oro, sí, el rey Salomón comercializaba con monos. Pero como tenía el respaldo de Dios, hermano, usted quizás puede comercializar con panes duros, quizás de ayer o antier, y Dios lo va a respaldar siempre.
Ese era el caso del rey Salomón. El rey Salomón, Dios lo había bendecido de una manera. Imagínense con qué comercializaba. Y el reino que llegaba, y él hablaba, dice que los reyes caían boca abierta al escuchar la sabiduría de Salomón, al punto que decían, mira, casate con mi hija. ¿Por qué? Porque querían tenerlo como su aliado. Y así era como llegaba. Y este hombre va a tener 1000 mujeres. Y ahí empieza su grave error. Ahí empieza a caer, a decaer. ¿Por qué? Porque dejó de escuchar la voz de Dios y empezó a escuchar la voz de ¿quiénes? De sus mujeres. Muchas de esas mujeres eran de pueblos enemigos, pero Salomón quería estar con ellas y el problema está que en su vejez empieza a decirle, mira, creamos un altar ahí para Baal, para Acera, hay que adorar. Y entonces empezaron a caer y llevar a Salomón a la idolatría. De ahí en adelante, hermano, Dios le divide el reino en la muerte de Salomón con su hijo Rehoboam. Ahí se divide el reino. ¿Por qué? Porque no escucharon la voz de Dios. Muchos amigos, yo no sé cómo se encuentran en esta tarde. Yo no sé cuántos amigos se encuentran problemados, con enfermedades, y han dicho que ya los doctores ya no tienen la cura para mí, ya no hay a dónde ir, van donde el curandero, y el curandero tampoco puede hacer nada. La única solución es Cristo, amén. Solamente que los amigos empiecen a escuchar la voz de Dios, van a ver algo maravilloso, van a sentir la gloria de Dios, amén. Van a sentir ríos de agua viva corriendo a través de su cuerpo, amén. Algo maravilloso es, y ese es el poder de Dios. Alabado sea el Señor. El poder de Dios obrando, amén. El poder de Dios restaurando las vidas. Qué maravilloso. Pero ¿sabe qué? El pueblo fue llevado cautivo. El pueblo fue llevado cautivo. Y cuando estaban cautivos, había tristeza, había dolor, había llanto. Ya no estaban en su tierra natal, ahora estaban allá. Un imperio se los había llevado. Allá estaban. Y cuando el profeta Isaías empieza, no creo si es Isaías el que empieza a profetizarles que van a volver, el pueblo decía, miren esta gente, ¿para qué tiempo está profetizando? Este hombre está loco, ¿cómo Dios nos va a sacar en este momento de esta tierra? Esta que se va para años allá. No. Y Dios les dice, el que habla soy yo, amén. Jehová de los ejércitos, Jehová el pueblo, hermanos, Jehová el que respaldaba el pueblo de Israel estaba hablando. ¿Y qué pasó? El pueblo creyó y pasó a restaurar el enemigo, hermano. Y empezó a restaurar a aquel pueblo, hermano. Aquel pueblo llega en 3 etapas, óigame bien. Como he dicho, en 3 etapas fue llevado cautivo, pero llega nuevamente a su tierra y empieza a levantar varones, se levanta Nehemías a reconstruir ya los muros porque estaban destruidos. ¿Por qué? Porque Dios estaba respaldando a un pueblo. Cuando Dios respalda a su pueblo y su pueblo escucha, hermanos, Dios lo bendice de manera, y esa es la bendición por los amigos. Eso queremos que entiendan los amigos, que cuando los amigos empiezan a escuchar la voz de Dios, empiezan a oír la voz de Dios, algo va a pasar en su vida. Esos muros son reconstruidos, esas barreras, esas fortalezas son reconstruidas porque la gloria de Dios está en ese lugar, amén. Cuando Dios obra, hermanos, cosas grandes pasan. Cuando Dios obra, hermanos, cosas grandes pasan. Aquellos muros, aquella fortaleza, lo que significaba la fuerza del pueblo de Israel, estaban caídos. Dios levanta a Nehemías y lo lleva. Y gloria a Dios, porque Dios restaura las vidas. Cuando el pueblo empieza a escuchar la voz de Dios. Cuando los amigos van a ver, como dijo alguien, el sur claro, cuando empiezan a escuchar la voz de Dios, amén. Los amigos se van a sentir en paz y en tranquilidad. Cuando empiecen a escuchar la voz de Dios, cuando empiecen a oír la maravilla de Dios, cuando empiecen a ver los milagros que Dios hace. Oigan, bien aquel pueblo, cuando Jesús andaba predicando, el pueblo oía, milagros había, paralíticos eran levantados, oigan bien, mudos hablaban, sordos oían. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios estaba en ese lugar, amén. Alabado sea el Señor, la gloria de Dios está en este lugar, amén. Imagínense qué precioso.
¿Pero qué es eso? Cuando el pueblo empieza a escuchar la voz de Dios. ¿Pero qué pasa cuando el pueblo ignora la voz de Dios? Ahí no hay bendición, amén. Ahí no hay fortaleza. Ahí no hay restauración. Ahí el enemigo toma ventaja y empieza a terminar de destruir aquellos muros, aquellas murallas. Y aquel hombre ya no se levanta. Aquel hombre sigue caído. Aquel hombre no se puede levantar. No puede dejar los vicios, no puede dejar la droga. No puede dejar el tanto pecado que hoy en día. Pero ¿sabe qué? Dios es maravilloso. Y cuando hemos logrado reconocer lo que Dios nos enseña, las grandes cosas que Dios nos ha dado, es cuando empezamos a obedecer. Es cuando empezamos a ser agradecidos. Cuando escuchamos a Dios hablar, se produce un cambio de rumbo, un cambio de personalidad. Y con este ejemplo voy terminando. Si no veamos el caso de Saulo de Tarso. Sí. Saulo de Tarso, ¿quién era Saulo de Tarso? Un perseguidor de la iglesia, un enemigo de la iglesia. Un hombre que consentía golpear a aquellos que decían creer en Cristo. Ese era Saulo. Un hombre cruel, un hombre malvado, ese que cuando iba a las casas arrastrado sacaban hombres y mujeres. Por la causa de decir, soy cristiano, creo en Cristo. Ese era Saulo, pero cuando tiene un encuentro con Dios, algo pasa. Cuando hay un encuentro con Dios, la vida cambia, la personalidad cambia. ¿Quién era ese hombre? Era un hombre cruel, malvado, pero cuando Dios intercede, cuando este hombre va a perseguir la iglesia, se le aparece un gran resplandor y cae. Óigame bien. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor? Amén. ¿Quién eres? Aleluya. Dios cambiando la vida. De ahí en adelante, Saulo pasa un pequeño proceso. Queda ciego en menos de 3 días. Queda ciego. Pero ahí en adelante, Dios lo levanta con poder y gloria. De ahí en adelante Dios ya lo ha cambiado, y el Espíritu Santo ha convertido ese corazón duro de piedra. Ya no es aquel duro, no es aquel cruel, ya piensa diferente, ya ama a sus hermanos, ya pide disculpas a sus hermanos, ya empieza a predicar la palabra. Y al escuchar a los hombres que andaban con él, los soldados de casa decían, y este que no es Saulo el perseguidor, y este que no es Saulo el que decía que iba a encarcelar a todos los cristianos, no es ese hombre cruel que seguía la iglesia, ahora predicando la palabra. Amén. Es que Dios cambia al hombre. Amén. Por eso muchos amigos de afuera dicen, ese hombre era alcohólico. Y está bien dicha la frase. Eran. Porque Dios ya lo cambió. Ese hombre era peligroso cuando andaba alcoholizado. No le faltaba el machete. Ya no lo es. Y si anda el machete, no le tenga miedo, hermano, es que va para la milpa. Amén. Va a cortar leña, ¿no? Pero si lo mira algo raro, pues, órale al Señor, amén. Cortar varas de bambú. Gloria a Dios. ¿Por qué? Porque Dios cambia al hombre. Dios restaura al hombre. ¿Y sabe qué? Hay personas que aún no entienden eso. Y lo hemos leído, es que el hombre natural no entiende las cosas del Espíritu. Y no entienden, y no van a entender hasta que vengan a los caminos del Señor. Amén. Y ese es el llamado que le estamos haciendo. No los estamos invitando a un baile, no los estamos invitando a que vengan a un carnaval, no les estamos invitando a que prueben alcohol, a que prueben la mejor droga, no. Les estamos invitando a algo precioso, a una boda maravillosa, amén. Y no es la boda de ningún hermano aquí en la iglesia, es la fiesta en el cielo, la boda del Cordero. Un evento está por ocurrir, hermano, un evento está por ocurrir, y ese es el rapto de la iglesia. Es necesario estar preparados, óigame bien, es necesario estar bien orado, porque el Señor viene por su pueblo, el Señor viene a su iglesia, y cuando se levante esa tercera guerra mundial, la iglesia ya no está en este lugar, la iglesia está en bodas, la iglesia está orando, la iglesia está en Santa Cena, delante de la presencia de Dios, frente al Cordero de Dios. Amén. Gloria a Dios.
eso termino. El día lunes estaba ahí en la tienda y acababa de terminar un trabajo ahí en la computadora de unos niños que habían llegado a pedirme una tarea, y terminando iba cuando mis ojos me ardían en gran manera y sentía que fugaz. Ya de repente escuché que los hermanos estaban cantando, que los hermanos empezaban a adorar al Señor, y entró a mí una desesperación. Pero una desesperación terrible, hermano, una desesperación como que era necesario que yo estuviera en ese lugar. Empecé, hermano, vistiéndome estaba y lágrimas salían de mis ojos y mi corazón latiendo rápido porque mi corazón quería estar allá en aquel lugar, amén. Y me pongo a pensar, así va a ser la venida del Señor, amén. Los corazones van a empezar a palpitar, vamos a empezar a sentir la necesidad. Alguien nos está llamando, alguien nos está llamando, alguien nos está llamando, gloria a Dios. Ese es el Hijo de Dios, amén. Algo sentía en ese día, hermanos. Sentía que mi corazón se salía de mi pecho y decía, no, yo me alisto y me voy, aunque llegue tarde pero voy a ir. En ese momento empiezo a cambiarme, empiezo a cerrar todo, me doy para la iglesia y siento la gloria de Dios también en el templo, amén. Pero había una necesidad, mi corazón sentía que se me salía. Y qué, hermanos, qué experiencia más maravillosa. Y después cuando vine en la noche decía, Señor, gracias, porque aún se acuerda de nosotros, amén. Porque aún se acuerda de nosotros. Y eso es señal, hermanos, de que somos trigo, amén. Esa es señal de que el Señor viene por trigo, amén. Y cuando el Señor venga y no estemos en estos cortos bendecidos y no sintamos nada, ahí preocupémonos, amén. Y estamos cantando y estamos glorificando y estemos adorando y usted no siente nada, preocúpese porque la gloria de Dios está en este lugar. Y si usted no siente nada, es necesario que vaya preparando porque peligroso estemos predicando y de repente se fueron los hermanos, se fueron los aleluya, se fueron la gloria a Dios, y empiezan a ver gente en este lugar diciendo lo que ha pasado, la iglesia se ha ido, y empieza un momento de turbación, un momento de tristeza, un momento de dolor. Pero la gloria se ha dado a Dios, que Él nos sigue sacando adelante. Y la bendición es para los amigos, para que los amigos se percaten y que vengan al Señor. No se queden, amigos, el tiempo está cerca y el Señor les sigue